Hola a todos. Bueno, vamos a hacer una breve exposición sobre los elementos de control postural que intervienen sobre la estática de la columna cervical. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a la biomecánica general de la columna. Eh, eh, ahora, bien, decía que cuando estudiamos la columna, en general la estudiamos por segmentos, estudiamos la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbar. Pero desde el punto de vista funcional, existe una complementariedad de las funciones entre diferentes partes de la columna o en ocasiones en divisiones de una misma parte de la columna. Este es el caso de la complementariedad entre la columna lumbar y la columna dorsal y la propia complementariedad que existe entre el segmento cervical alto y segmento cervical bajo. Y eso es lo que pretendo transmitir. Por lo tanto, podríamos decir que la columna en realidad se divide en dos unidades funcionales. Dos unidades funcionales, una es la unidad funcional, se suele decir dorsolumbar, pero en realidad desde el punto de vista funcional es lumbo-dorsal, puesto que está encargada de adaptar a todos los fenómenos que proceden de las extremidades inferiores y los desequilibrios del apéndice. Es decir, cualquier dismetría del miembro inferior va a afectar de forma que produce una báscula pélvica y esta báscula pélvica tiene que ser compensada primeramente por la charnela lumbosacra, L5-S1, posteriormente por la columna lumbar, después por la charnela dorsolumbar y a continuación por la por la columna dorsal. Evidentemente después seguiría ascendiendo de forma que hacia el segmento cervical bajo. Y el segmento cervical alto sería el encargado de nivelar la cabeza, es decir, que todas aquellas descompensaciones, por decirlo de alguna forma, todas aquellas inclinaciones que se han producido por efecto de la dismetría del miembro inferior y por lo tanto de la báscula pélvica, tienen que ser compensadas por la base del cráneo. Entonces, podemos hablar, como decía, de dos unidades funcionales, la lumbo dorsal posee dos mecanismos de control, el estático y el dinámico. Bien, por lo tanto, como decía, estas unidades funcionales trabajan en conjunto para repartirse las labores, pero las labores de la estática, es decir, el control de la postura cuando estamos parados, y las funciones dinámicas, las rotaciones, las lateroflexiones, etcétera, la flexión, la extensión, etcétera, la totalidad de los movimientos. Por lo tanto, podemos decir que darías entre sí por toda esta exposición que he hecho desde el inicio. Cuando estudiamos la columna lumbar vemos cómo sus movimientos preferentes son los de inclinación lateral, los de lateroflexión. Esto es un concepto importante que después desarrollaremos y aplicaremos cuando estudiemos cada una de las partes de la columna. Por lo tanto, el movimiento prioritario de la columna lateral, mientras que la rotación es prácticamente no exclusivo de la zona dorsal. Si nos fijamos, tiene lógica, porque la columna dorsal, debido a su estructura complementaria de costillas, tiene una inclinación lateral muy limitada. Por lo tanto, prácticamente la inclinación que se hace, aunque evidentemente supone un sumatorio de todos los segmentos vertebrales, pero prácticamente parte de la columna lumbar. Estamos hablando ahora de la unidad lumbo-dorsal. Por lo tanto, la inclinación lateral sería de la columna lumbar y la rotación de la columna dorsal, puesto que los segmentos lumbares apenas rotan un grado, o por lo menos eso es lo que está estimado, apenas rotan un grado a cada lado. Es decir, que la
columna lumbar sería capaz de hacer un movimiento de rotación de 5 grados a la izquierda y 5 grados a la derecha, lo cual evidentemente sabemos que es muy poco con respecto a lo que nosotros sabemos que rota completamente nuestro tronco. ¿De acuerdo? Bien. Lo cierto es que dentro de los movimientos de flexoextensión entendemos que la flexión es fundamentalmente de la columna dorsal y la lumbar, también por una cuestión estructural. Si analizamos cómo es la morfología de los cuerpos dorsales, vemos que enseguida las apófisis espinosas contactan a otras, por lo tanto el movimiento predilecto es el de flexión para la columna dorsal. Y la extensión es de la lumbar. Bien, ahora nos vamos a centrar en el estudio de la biomecánica cervical. A nivel cervical también encontramos dos unidades funcionales, es decir, esta complementariedad que a nivel lumbodorsal se establece entre la columna lumbar y la columna dorsal, valga la redundancia, a nivel cervical se va a establecer entre el segmento cervical alto, formado por las articulaciones entre el occipital y el atlas, y el atlas y el axis. Por lo tanto, occipital, atlas y axis forman el segmento cervical alto, también llamado OAA, occipital, atlas, axis. Y, bueno, axis es en realidad es una vértebra transicional que forma parte del segmento cervical bajo, es decir, la parte superior de axis forma parte del segmento cervical alto, con su apófisis odontoides, con carencia de intervertebrales, al igual que en el espacio occipital atlas, pero posteriormente, en su parte inferior, es una vértebra tipo, que articula con C3. Por lo tanto, el segmento cervical bajo sería la parte inferior del axis y todas las vértebras cervicales, C7, hasta su articulación con T1. La articulación C7-T1 tiene unas características especiales, podemos decir, dentro de la biomecánica. ¿De acuerdo? Bien, a nivel de movilidad podemos decir que una rotación del occipital atlas axis pues siempre tiene que ser compensada por una inclinación lateral. Esto entra dentro del apartado de las leyes de Fayet, que tenemos en un vídeo en YouTube, una presentación que están debidamente explicadas. Aquí no las voy a explicar, solo las enuncio. La columna tiene dos tipos de comportamientos, el comportamiento de tipo 1 y el comportamiento de tipo 2. En el comportamiento de tipo 1, que es estática, decimos que cuando un elemento, cuando una vértebra tiene la necesidad de hacer una inclinación lateral, tiene que hacer una rotación contralateral. Es decir, si hace una inclinación hacia la izquierda, debe de hacer una rotación hacia la derecha. Cuando el contacto se exclusivamente a los cuerpos vertebrales. Sin embargo, la biotipo 2, tipo 2, durante la flexión o la extensión, es decir, partiendo de un movimiento de flexión o de extensión, el cual implica un contacto de las carillas articulares posteriores, está condicionada por estas y cuando la vértebra precisa hacer una inclinación lateral, tiene que hacer una rotación homolateral, es decir, que si tiene que hacer una inclinación izquierda, deberá de hacer simultáneamente una rotación izquierda. Esto de simultáneamente en realidad no es así, es decir, un movimiento, una fracción de segundo antes que el otro, pero eso ahora en este momento no nos interesa. La cuestión es que la unidad lumbar y la dorsal cumplen estas dos leyes de la biomecánica, cumplen dos leyes de Fayet, también llamadas así por Howard Harrison Fayet. Pero la columna cervical tiene una característica específica y es que cada una de ellas cumple una función. Hemos dicho que la biomecánica tipo 1 está relacionada con la estática, en posición neutra entre la flexión y la extensión, y la biomecánica tipo 2 tiene una función dinámica, es decir, que se cumple cuando la columna parte de una posición de flexión o de extensión. Por lo tanto, ahí es el concepto
de dinámica. En la columna cervical, el segmento cervical siempre se mueve puesto que es el último elemento encargado de compensar todas las adaptaciones que tienen un proceso ascendente, que vienen de las extremidades inferiores, como descrito al principio de la presentación. Por lo tanto, al final, su misión siempre es compensar y proporcionar un plano horizontal para la mirada y una estabilidad para los vestíbulos que nos dé un buen control postural. Bien. Eh, por lo tanto, el papel dinámico queda exclusivamente para el segmento cervical bajo. El segmento cervical bajo, independientemente de que su posición de partida sea una posición neutra entre la flexión y la extensión, o que sea una posición forzada, bien en flexión o bien en siempre hará una lateroflexión y una rotación del mismo lado, es decir, biomecánica de tipo 2, mientras que el segmento cervical alto, independientemente de la posición de partida en la que se encuentre, siempre hará una biomecánica de tipo 1, es decir, hará una inclinación lateral con una rotación contralateral. Primera ley de Frayet o biomecánica tipo 1, como acabo de decir. Esto, evidentemente, está supeditado a las necesidades que tiene nuestro sistema nervioso para mantener la neutralidad de nuestros elementos, de nuestros captores, como son la vista y el equilibrio. Bien, aquí en esta siguiente página, bueno, hablo de que cada una de estas funciones está controlada por un dispositivo neurológico especial que controla nuestro tono postural. La fisiología del raquis va a ir destinada a controlar la verticalidad de la cabeza y la horizontalidad de la mirada, dado que el hecho de que la cabeza esté vertical implica que el plano visual debe de ser horizontal. Bien, mientras los desplazamientos de la cintura pélvica se ven compensados por la columna lumbar y por la columna dorsal, un mecanismo ascendente, los movimientos de la cabeza y su posición se compensarán exclusivamente a nivel cervical, es decir, que no implicarán al resto del conjunto. Podemos ver, por ejemplo, en fenómenos ascendentes como puede ser la escoliosis o como puede ser algunos grados de cifosis o de rectificación, y vemos que la columna cervical tiene un funcionamiento independiente que permite compensar todas las adaptaciones que vienen de abajo. Es decir, en una escoliosis, al final, aunque haya una curvatura muy pronunciada, la cabeza siempre estará recta. Sucede lo mismo, por muy marcada que esté la cifosis, la columna cervical va a marcar una compensación en hiperlordosis para poder mantener los receptores, plano visual y el receptor vestibular, en una posición que nos aporte una información viva para elaborar nuestra estática y nuestra dinámica. Por lo tanto, entendemos que tal es la encargada de controlar estos dos factores. Bien, en el apartado dispositivos de control podríamos postural. Y entonces, a partir de aquí comenzaríamos oído interno, que va a controlar el equilibrio. Es decir, el oído tiene una doble función, una función auditiva y una función de equilibrio. Nuestro oído interno, a través del y de los canales semicirculares, sobre nuestra estática y sobre los movimientos. Fundamentalmente sobre las aceleraciones. Bueno, podemos visualizar en el dibujo. Aquí vemos la cóclea, que es el dispositivo auditivo, donde se van a reproducir los sonidos. Y aquí vemos el vestíbulo,
que es la parte inicial, y aquí vemos los canales semicirculares. Más adelante, cuando hablemos de los vértigos, analizaremos con mayor profundidad este aspecto. Que el vestíbulo, como su propio nombre indica, es la parte inicial de donde parte este sistema de equilibrio. En el vestíbulo hay una serie de cristales de calcio que se llaman otolitos, aunque también se les puede llamar de conias, por ejemplo, y formando a nuestro sistema nervioso sobre el apoyo que están haciendo estos otolitos en esta base. De forma que cuando nosotros ¿eh? inclinamos la cabeza de un lado, al verme en la cámara, la verdad es que los movimientos son un poco contradictorios con respecto a lo que yo hago, pero hacia la izquierda todos los otolitos se desplazan en el vestíbulo y caen hacia la izquierda, de forma que se estimula esta parte del receptor y nuestro sistema nervioso interpreta que la cabeza está inclinada hacia la izquierda. Puede ser porque estamos inclinándola para hacer una aproximación a algún objeto, como por ejemplo una llave en una cerradura o visualizar algo. O puede ser también por una inercia, es decir, estamos tomando una curva en un coche y necesitamos inclinar la cabeza para compensar ese desplazamiento de los otolitos hacia el lado contralateral por la fuerza centrífuga. Por lo tanto, también en las aceleraciones, es decir, cuando nosotros estamos parados y de repente aceleramos, todos los otolitos se desplazan en este receptor hacia la parte posterior y nos informan. Pero además, en este sentido, tenemos los canales semicirculares. Los canales semicirculares son estos, tenemos 3 canales semicirculares a cada lado, evidentemente, y estos canales semicirculares están dispuestos en los diferentes planos del espacio, en el plano sagital, en el plano frontal y en el plano transversal. De forma que son capaces de registrar todos los desplazamientos de la endolinfa, que es un líquido que está dentro de estos canales semicirculares, y que nos informan, nos dan una estimulación de los receptores nerviosos que hay dentro de los canales semicirculares y nos informan de los movimientos, cuando nos informa sobre qué tipo de movimiento. De aquí es de donde vienen los vértigos. Cuando un otolito, cuando un cristal de calcio, por alguna circunstancia se fuga a uno de los canales semicirculares, este otolito estimula el canal semicircular de la misma forma que si estuviéramos moviendo dentro, si nos estuviéramos moviendo, por ejemplo, en una noria o en una montaña rusa. Eso es lo que da origen a los vértigos. El vértigo, a diferencia del mareo, es una sensación de movimiento del entorno, ¿de acuerdo? Con respecto al mareo, en el que tenemos una sensación de que los que nos movemos somos nosotros. Una diferencia importante, pero que profundizaremos sobre ello más adelante. Bien, de acuerdo. Por lo tanto, el vestíbulo nos va a informar sobre todo de la estática, de la posición de nuestra cabeza, y esto va a elaborar una respuesta tónica muscular que va a hacer que nuestra cabeza esté en una posición determinada, la que nuestro sistema nervioso interpreta que es la correcta. La dinámica sería controlada por el desplazamiento de los otolitos y por el movimiento dentro de los canales semicirculares. Pero vemos que esta posición de la cabeza será neutra, porque hay un elemento que informa de cuál es la posición ideal para la misma. Aquí vemos cómo están situados aquí esta es la cóclea, este es el vestíbulo y estos son los canales semicirculares que están situados en los diferentes planos. Plano sagital, plano transversal y plano frontal. Un corte en el plano transversal y estamos viendo una vista superior. Esto sería la silla turca del esfenoides, esto es la apófisis basilar del occipital, este es el foramen magnum, por donde sale el bulbo raquídeo, estos son los huesos temporales, por lo tanto aquí estarían los conductos auditivos y aquí es donde tenemos los dos sistemas auditivos. ¿De acuerdo?
Bien, es para que tengamos una ubicación. Bueno, evidentemente esto sería la parte de nuestros ojos, esta sería la parte posterior donde estaría la nuca. Bien. Segundo elemento que interviene en el control de la postura es el reflejo óculo-motor. El circuito de reflejo óculo-cefalogiro, óculo-cefalomotriz, controla la horizontalidad. La función dinámica de los músculos de nuestro cuello está controlada por los movimientos de la mirada y de la cabeza. Cada paso, cada parada, cada giro que ejecutamos van precedidos siempre de un movimiento de nuestra cabeza. Es decir, si estamos sentados, pensamos en ponernos de pie, pensar en cuál es el primer músculo que se mueve de nuestro cuerpo para ponernos de pie. El primer músculo que se mueve de nuestro cuerpo, aproximadamente, de forma evidente, porque podría caber la discusión de si es el esternocleidomastoideo, en principio es el esternocleidomastoideo, pero esto también podría ir asociado a occipital. Esta contracción hace que se adelante la cabeza, por lo tanto que adelantemos nuestro centro de equilibrio y eso nos permita ponernos de pie. Bien, por lo tanto, esto es una muestra más de la importancia que tiene la estática de nuestra cabeza dentro de nuestra posición, tanto de nuestra estática como de nuestra dinámica. Y decía que cada paso, cada giro, cada movimiento que hacemos va precedido de un movimiento de nuestra cabeza. Vamos a estudiar un poco cómo funciona, muy básicamente, cómo funciona nuestro. En realidad, nuestro ojo tiene dos tipos de visión. Una visión que es la visión foveal, que es un cono de 15 grados. Aquí lo tenemos, visión foveal, es muy precisa y consciente, pero con un campo que se restringe a unos 15 grados. Es con lo que estáis leyendo ahora estas líneas. Sin embargo, todo el resto, todo lo que se va fuera de los 15 grados, que sería todo este área, si tenéis vuestra mirada centrada aquí en foveal, podéis ver como mucha tiniana, visión, pero en el momento que nos abrimos un poquito más, si mantenemos la mirada fijamente, veremos una visión panorámica inconsciente que en muchos casos es incluso complejo por nuestro sistema visual, por nuestro córtex visual, llenando algunas áreas que no vemos. La segunda área que vemos en imprecisión sería la visión retiniana. De tal forma que cuando nosotros enfocamos, y yo estoy dando una clase y estoy mirando a un alumno, estoy viendo su cara, estoy viendo al alumno, pero todo el resto de alumnos y todo el entorno lo estoy viendo de una forma difusa. Bien. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues esto tiene la siguiente importancia, que cada vez que nosotros necesitamos centrar la atención en un punto, necesitamos girar nuestra cabeza. Cuando vamos caminando y necesitamos tomar una curva, debemos de girar la cabeza. Y esto supone un hándicap en ocasiones para nuestro equilibrio. Es decir, si lo hacemos, si doblamos una esquina sin girar nuestra cabeza, sin orientar nuestra visión foveal al objetivo, pues lo más probable es que nos tropecemos con alguien, porque nuestra visión retiniana no nos proporciona la información adecuada. Esto sucede mucho con los bebés cuando están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Que cuando les soltamos de la mano del papá a la mano de la mamá, si hay algún elemento que le distrae, pierde el equilibrio y cae. Bien, aquí tenemos el reflejo óculo-motriz. ¿Y de qué nos...? Porque este concepto nosotros le vamos a aplicar posteriormente cuando hagamos terapia. Fijaros, si vosotros apoyáis vuestras manos en la musculatura suboccipital y estáis mirando hacia la pantalla, pero si en este momento dirigís la mirada hacia el techo, los ojos, solo los ojos, se activa. Y si lo hacéis de esta forma, ¿eh? palpándoos en el esternocleidomastoideo, percibiréis de la misma forma que el esternocleidomastoideo se contrae. Por lo tanto,
el movimiento de los ojos, además de ser un elemento propioceptivo muy importante, puesto que, fijaros, ahí se hizo un experimento, recuerdo que comentaba el profesor en un curso que hice hace mucho tiempo, que se había hecho, que precisamente hablaba de estos elementos del control de la estática y de la dinámica. Se hizo un estudio con gimnastas de barra fija, de tal forma que puso sobre la barra fija y se fabricaron unos tabiques móviles y se movían estos tabiques simulando el movimiento de la habitación. Bien, pues no eran capaces de condicionando nuestro equilibrio, un factor muy importante, ¿no? Es decir, que por un lado tenemos el control de la dirección, que es algo que es totalmente preciso, pero la visión retiniana también es muy importante a la hora de elaborar una respuesta de equilibrio. Como resumen, las gimnastas cuando movían los tabiques sin que se moviera la barra fija, se caían, perdían el equilibrio. Eh, Todos estos elementos, unos porque utilizamos dentro de la terapia y otros porque nos ayudan a entender cuáles son las modificaciones de la postura y, por ejemplo, haciendo un paréntesis, en el caso de la escoliosis, cualquier tipo de alteración que haya de la propiocepción va a modificar las curvaturas de la columna, es decir, que habría que intervenir sobre estos elementos, sobre estos factores. Evidentemente no son solo estos, porque las respuestas de la estática y de la dinámica se basan también en otros aspectos. Voy a ver si puedo cargar una diapositiva. Un momento. Bien, voy a cerrar esta presentación porque aquí ya comenzaríamos con el repaso anatómico. Y voy a subir esta diapositiva para que veamos en un resumen cuáles son el resto de los captores que intervienen sobre nuestra estática y sobre nuestra dinámica. Seguro que ya los conocéis. Pero bueno, esto nos da una idea de la gran dimensión, del gran flujo aferente que hay desde la periferia hasta nuestro sistema nervioso y cómo elaboramos la postura. Lo tenemos. Bien. Aquí en este lado vemos cómo, sí, cómo, bueno, aquí estábamos hablando, es una diapositiva que está sacada de un curso de oclusoposturología y osteopatía aplicada, es decir, cómo la postura y la oclusión están relacionadas, por eso se ve este retroceso y este avance de la mandíbula con respecto a los desequilibrios posteriores y anteriores. Pero no vamos a eso. A lo que vamos es a que nuestro equilibrio, que en realidad es un desequilibrio continuo, porque tenemos que tener en cuenta que si nos ponemos de pie, podéis hacer la prueba, nos ponemos de pie, cerramos los ojos, comenzamos a oscilar continuamente, a los lados, adelante, atrás. Por lo tanto, está basado en una serie sucesiva de desequilibrios que son adaptados y compensados gracias a nuestros receptores de postura y las respuestas musculares que elaboran nuestro sistema nervioso. Bien, aquí tenemos algunos. Hemos mencionado ya el vestíbulo como, es decir, el oído interno, como un emisor de informaciones posturales, el ojo, evidentemente, la planta de los pies y el sistema oclusal. Pero además tenemos que unir los receptores, los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Al igual que, perdón, al igual que los mecanorreceptores cápsulo-ligamentarios. Es decir, que todos estos elementos
eh, proporcionan un flujo de información hacia nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso lo procesa y a través de los órganos efectores, con los músculos, fundamentalmente los músculos de la estática, cuando estamos en una posición estática, y los de la dinámica, pero siempre a través de una actividad autónoma, es decir, del sistema nervioso autónomo, elaboran una respuesta adecuada a cada momento. Y esto es un flujo rapidísimo, es decir, que tanto las informaciones, tanto las aferencias son muy rápidas como las efectos son prácticamente instantáneas. De forma que si analizamos cómo esquiador de descenso baja a 137 kilómetros por hora por una pendiente y lo vemos a cámara lenta y vemos cómo sus rodillas van haciendo flexión y extensión adaptándose a todas las irregularidades del terreno. O si simplemente pensamos cómo caminamos por un prado, por el césped, por el campo, descalzos o calzados, y cómo nuestro sistema nervioso va adaptando el tobillo y la rodilla y la cadera a todas las inestabilidades que hay en el terreno, nos daremos cuenta de la gran riqueza que supone uh, la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema nervioso. De esta obra perfecta y que solo en algunos instantes, cuando no tenemos nuestra atención completamente centrada, bien porque nuestra cabeza está en otro lugar o bien porque existe ya una fatiga neuromuscular que no es capaz de dar respuestas, eh, es falla. Es decir, solo en estas circunstancias, cuando no tenemos un 100% falla, pero es prácticamente una máquina. Bueno, pues hasta aquí la exposición de la biomecánica y los factores que intervienen sobre la biomecánica cervical. Evidentemente estos conceptos los vamos a extender más cuando hagamos el estudio específico de cada uno de los segmentos, cuando hablamos del segmento cervical alto y del segmento cervical bajo. Lo tenéis más extendido también en la presentación en YouTube que habla de la biomecánica vertebral, de las leyes de Frayet, creo que está suficientemente explicado. Y bueno, pues nada, ha sido un placer. Espero que esto os haya aportado algo. Eh, mm, en realidad, el conocimiento no es mío, el conocimiento lo que he aprendido lo he aprendido de otros y el conocimiento es para compartir. Así que muchas gracias. Un saludo.